Ya, en este segundo video vamos a explicar la ejecución o la ejecución de una traza de una guía de ejercicios que yo les entregué en clases. ¿Ya? Vamos a explicar, ustedes ya tienen el resultado o la respuesta de algunos ejercicios. Principalmente yo voy a hacer el número uno y el número 3 que en el fondo la idea es poder aclarar un poquito cómo trabaja el ciclo for. De esa forma, ¿ya? El while no deberían tener inconvenientes para poder trabajar. Pero de todas maneras mejor vamos a tratar de hacer el uno, el 2 y el 3 y el 4 va a quedar pendiente para que ustedes lo puedan resolver, ¿ya? Entonces, el ejercicio número uno, ya vamos a realizar la traza del ejercicio uno. Entonces le vamos a poner aquí traza 1. ¿Ya? Lo primero que nosotros debemos hacer para hacer la traza de este ejercicio es construir esta tabla. ¿Ya? Fíjense que acá no hay salidas, entonces de acuerdo al video anterior nosotros habíamos puesto una columna para las salidas, pero en este caso no aplica, ya que si nos fijamos en el código del ciclo no hay un escribir. ¿Ya? Ahora, sí existen variables, como por ejemplo está la variable i, la variable j, ¿cierto? Entonces esas variables son las que nosotros tendríamos que especificar acá, ¿ya? Sería ij y la k, de esa forma. Y fíjense que los que nos piden son cuánto vale i, cuánto vale j, cuánto vale k, en relación a los valores finales que van a adquirir estas variables. ¿Ya? Entonces tenemos que estar atentos a ver cómo trabaja más que nada el ciclo. ¿Ya? Primero, partimos con la primera línea que sería esta, ¿cierto? En donde i todavía no tiene un valor, pero j tiene un valor de 0 y k tiene un valor de 0. Ahora, posteriormente pasamos a la línea eh, del for, en donde estamos inicializando la variable i en 1. Entonces colocamos un 1. Se cumple la condición de que i es menor o igual a 7, ya que i vale 1, y seguimos. Recuerden que el i más se hace cuando lleguemos a esta llave, o cuando volvemos. Fíjense que esta condición, en el fondo estamos preguntando si el resto de la división entre un 1 y un 2 me da 0, ¿verdad? O mejor dicho también, todo lo que siempre que nosotros tengamos un if, cualquier número mod 2, y si lo estamos comparando con un 0, en el fondo estamos preguntando si ese número es par o no, ¿ya? O es múltiplo de 2. Entonces, lo que estamos diciendo acá es preguntando, ¿el 1 es múltiplo de 2? Como eso es falso, el 1 no es múltiplo de 2, lo que hacemos es saltarnos a la línea del else o al bloque del else, que en este caso sería j++. ¿Qué significa esto? Significa que j ya no va a valer 0, sino que va a aumentar su valor en 1. ¿Vale? Llegamos a la llave del for, que sería esta, ¿cierto? Y lo que debemos hacer es incrementar el valor de i a 2. Y preguntamos, ¿cierto? 2 es menor o igual a 7, eso es correcto. Y posteriormente nos encontramos con una pregunta dentro del ciclo for, en donde estamos preguntando si i, que vale 2, es múltiplo de 2. En este caso eso es correcto. Y lo que debemos hacer ahora es aumentar el valor de k. Como es verdadero, entramos al bloque y aumentamos el valor de k en 1. El else nos ejecuta, llegamos a la llave del for. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aumentar i. Luego, ¿cierto? Tenemos que preguntar, i es múltiplo de 2, 3 es múltiplo de 2, no. Entonces aumentamos nuestra variable j a 1. De esa forma, y eso me daría 2. Posteriormente, llegamos al fin del ciclo for, ¿cierto? Voy a correrlo un poquito más hacia acá.
así, ahí sí. Llegamos a la llave del for, por lo que debemos aumentar el valor de i a 4. Se sigue cumpliendo la condición y preguntamos, ¿4 es múltiplo de 2? Correcto. Y lo que debemos hacer es aumentar el valor de k en 1, que sería 2. Llegamos a la llave del for, ¿cierto? Debemos aumentar el valor de i a 5 y volvemos a preguntar si i, que es 5, es múltiplo de 2. Eso es incorrecto, por lo que debemos aumentar la variable j, ¿cierto?, a 1, y eso me daría un número 3, ¿cierto? J más. Si j valía 2, aumenta en 1. Perdón, sí, está bien. J valía 2, aumenta en 1, me daría 3. Llegamos a la llave del for, ¿cierto? Y debemos aumentar nuestra variable a 6, ¿cierto? Cuando volvemos arriba y vale 6, se sigue cumpliendo la condición de que i es menor que 7 o igual a 7, y preguntamos, ¿cierto?, si i, que vale 6 ahora, es múltiplo de 2. Eso es correcto, y aumentamos el valor de k en 1, que sería, en este caso, valdría 3. A continuación llegamos a la llave del for, y ¿qué debemos hacer? Aumentar el valor de i a 7 y volvemos arriba, ¿cierto? Al volver arriba, i es menor o igual a 7, eso es verdadero, y preguntamos si i es múltiplo de 2. En este caso 7 no es múltiplo de 2, y ejecutamos nuestra j, que sería en un valor. Si vale 3, quedaría en 4, ¿cierto? No se cumple el else. Llegamos a la llave del for, y en la llave del for, ¿cierto? En la llave del for aumentamos el valor de i a 8, y cuando volvemos arriba ya no se cumple el for, ¿cierto? Y por ende terminamos. Entonces, los valores de i, fíjense que fueron aumentando de 1 en 1, ¿cierto? Al igual que j y k, ¿cierto? Ahora, los valores finales son los últimos que a nosotros nos da. ¿Ya? En este caso sería i vale 8, j vale 4 y k vale 2. ¿Ya? Si me preguntan cuántas veces se ejecutó el ciclo, nosotros lo que debemos hacer es analizar cuántas veces entramos al ciclo for. ¿Qué es lo que aconsejo ahí? Que coloquen otra columna ustedes, ¿ya? Con una frase que puede ser entra al ciclo. Si entra al ciclo o no. Entonces cuando era 1 entramos al ciclo, sí, ¿cierto? Entonces colocamos se podría decir que una marca aquí, una X, por ejemplo, si entramos al ciclo. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Le ponemos que lo vamos a centrar esto. Ahí. Le ponemos que sí, ¿ya? Entramos al ciclo. Cuando era 2 entramos al ciclo, también, ¿cierto? También entramos al ciclo. También entramos al ciclo. Cuando era 6 la variable i, también entramos al ciclo. Cuando era 7 entramos al ciclo, y cuando i vale 8, ¿cierto?, no entramos al ciclo, ¿verdad? Porque ahí no se cumplió la condición y no entramos al bloque a preguntar si i era múltiplo de 2, ¿verdad? No hicimos esa pregunta cuando i valía 8, sino que nos salimos del ciclo. Entonces el ciclo se ejecutó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿vale? Esa sería la solución del primer ejercicio, ¿ya? Vamos a revisar ahora la condición de la traza número 2, ¿ya? La traza número 2, la traza 2, voy a centrar todo mejor aquí. Ahí.
La traza 2, fíjense que hay una variable o hay un proceso que es sum igual a sum más i, y hay un sum inicializado en 0. Cuando hay una variable que aumenta su propio valor, porque fíjense que sum, ¿cierto?, está aumentando su propio valor en una variable x, en el fondo lo que está diciendo esto es que estamos sumando elementos, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta. Fíjense que en este caso tenemos que anotar todas las variables que existen, que en este caso sería la variable i y sería la variable sum, ¿ya? Y ahora, recordando lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, vamos a crear una variable que se llame entra al ciclo, ¿vale? Entonces, i vale 0, perdón, suma vale 0, ¿cierto? En la primera línea estamos acá, suma vale 0, y en esta línea i vale 7. Ahora, el while, se cumple la condición de que i es mayor que 1, o es mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, se cumplió, entonces entramos al ciclo, y si entramos al ciclo aquí colocamos sí, ¿vale? Si entramos al ciclo y hacemos este proceso, entonces suma va a ser igual a la suma, que era 0, más i, que vale 7, entonces sería 7. Posteriormente, ¿qué se hace en el siguiente proceso? En el siguiente proceso se debe restar i en 1, entonces i vale 6. Volvemos arriba, como no es un ciclo for, no tenemos que aumentar o disminuir el valor, simplemente volvemos, ¿ya? Volvemos arriba y preguntamos si se cumple o no la condición para repetir o no el proceso. 6 es mayor que 1, ¿verdad? Recuerden que i ahora vale 6, eso es correcto. Suma va a ser igual a la suma, que eran 7 ahora, más 6, eso me da el valor de 13. Y obviamente aprovechamos de anotar que sí entramos al ciclo, cuando vale i 6. Y disminuimos el valor de i a 1, que sería 5. Volvemos arriba. ¿Se cumple la condición? Sí, vamos a entrar al ciclo. Entonces cuando i vale 5, sí también vamos a entrar al ciclo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces si entramos al ciclo? Sumamos el valor de la suma más i, es decir, 13 más 5, y eso me da el valor de 18. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hacer esa línea, es decir, i disminuye a 1, que sería 4, y volvemos arriba y se sigue cumpliendo. Significa que cuando vale 4 también vamos a entrar al ciclo. ¿Qué debemos hacer entonces? La suma va a ser igual a la suma, que son 18, más 4, esos son 22. ¿Qué debemos hacer a continuación? Restar 1 a la variable i, sería 3. Se sigue cumpliendo la condición, ¿cierto? Volvemos arriba, 3 es mayor o igual a 1, entonces también le colocamos que sí vamos a entrar al ciclo cuando i vale 3. La suma va a ser igual a la suma, ¿cierto? Que serían 22 más 3, eso me da la suma de 25. Y posteriormente hacemos este proceso, que sería de restar el valor a 2, ¿cierto? O sea, el valor cambia a 2. Y posteriormente volvemos arriba, ¿cierto? 2 es mayor o igual a 1, sí, entonces vamos a entrar al ciclo. Y la suma va a ser igual a la suma, que serían 25 más 2 serían 27, y el i disminuye a 1, ¿cierto? Ahí. Volvemos arriba. I es mayor o igual a 1, correcto, entonces vamos a entrar nuevamente al ciclo, ¿verdad? Y hacemos la suma, que sería suma va a ser igual a la suma, que es 27 más 1, eso es 28. ¿Qué debemos hacer a continuación? Restar 1 al valor de i, eso me da el valor de 0, ¿cierto? Y cuando es 0, volvemos arriba, ya no se cumple la condición porque 0 no es mayor o igual a 1, entonces acá no entramos al ciclo y por ende termina el programa, ¿ya? Entonces, esa sería la salida final, i vale 0, ¿ya? Y la suma vale 28,
¿Y cuántas veces entramos al ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. ¿Ya? Entonces ese es el proceso que hay que entender. Vamos entonces a realizar la traza número 3 y con eso finalizamos este video de trazas. Traza 3. Fíjense en el ejercicio 3 que es muy especial, ya que va incrementando de manera doble, se podría decir. Primero vamos a anotar las variables, que serían la variable i, la variable total y las veces que entramos al ciclo, ¿cierto? Entra al ciclo. Entonces fíjense que es muy similar al ejercicio anterior, ¿cierto? Que vamos a ir sumando en una variable llamada sum, pero en este caso vamos sumando en una variable llamada total. Entonces, i vale, total vale 1, ¿cierto? Estamos en esta línea. Y ahora ejecutamos la línea del for, en donde inicializamos la variable i en 1. Fíjense que ese incremento nosotros debemos hacerlo, pero cuando lleguemos a esa llave. Entonces, total va a ser igual a total más i, o sea, total vale 1 más i, eso me da el valor de 2. Entramos al ciclo, ¿verdad? Porque i es menor o igual a 10, entonces le ponemos que sí, que cuando i vale 1 entramos al ciclo. ¿Y qué es lo que hacemos? Esto. Ahora, fíjense que aquí hay un i más, significa que i automáticamente va a aumentar su valor en 1, que ahora valdría 2. Llegamos a la llave y cuando llegamos a la llave tenemos que aumentar ahora el valor de i en 2. Significa que i va a valer 4. Entonces, muy ojo con ese tipo de ejercicios, ¿ya? 4. Entramos al ciclo, ¿cierto? Y preguntamos, 4, ¿cierto? ¿Es menor o igual a 10? Sí. Entonces, cuando vale 4, fíjense bien que hay que contar solamente los sí. Cuando vale 4, sí entramos al ciclo, ¿ya? Ojo con poner sí aquí. Aquí nosotros no debemos poner sí. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a la llave y nos volvemos a preguntar, ¿ya? Ahora, fíjense en la segunda vuelta para que vean cómo trabaja. Entonces 4 sí entramos al ciclo, ¿ya? Total va a ser igual a total más i, es decir que total va a ser igual, vale 2, más 4, eso serían 6, ¿cierto? Ahí. Y más, y vale 5, ¿cierto? Y posteriormente llegamos a la llave y debemos aumentar el valor de i en 2, eso sería el valor de 7, ¿ya? Y fíjense, volvemos arriba, 7 ¿es menor o igual a 10? Sí. Entonces cuando i vale 7, entramos al ciclo, ¿vale? Entonces, total va a ser igual a total más i, que serían total más i serían 13. 6 más i, que vale 13. Hacemos un i más, me daría 8, ¿cierto? Y 13, perdón, lo voy a dejar aquí, ¿ya? Para que no se... Ahí, 13. Y 8. Y cuando llegamos a la llave del for, aumentamos el valor de i a 10. Y 10 es menor o igual a 10. Eso es verdadero, ¿cierto? Y por ende vamos a sumar el valor de la suma más i, perdón, el valor del total más i. Y eso me daría 23, ¿cierto? Ahí. Entramos al ciclo, ¿cierto? Entonces cuando vale 10, sí se cumple que entramos al ciclo. Y ahora vale 11, ¿cierto? Y más vale 11. Y cuando llegamos acá, y vale más 2 serían 13. Entonces, volvemos arriba. 13 es menor o igual a 10, eso es falso, ¿cierto? Le ponemos que no entramos al ciclo y ahí el programa termina, ¿ya? Entonces, los valores finales serían i vale 13, total vale 23 y las veces que entramos al ciclo serían 1, 2, 3 y 4 veces, ¿ya?
Entonces, de esa forma, el I más más a veces tiende a confundir, por eso tienen que estar muy atentos en la condición. Cuando yo llego arriba, ahí ver si ese valor entra al ciclo o no, ¿ya? Entonces, ojo con ese ejercicio, ¿ya? Entonces ahí estarían los tres ejercicios y la idea es que esto ustedes puedan deducirlos con la solución que yo les entregué, ¿vale? Eso.